Muy buenos días, mi grupo está conformado por Adrián Rosero, Yalmar Barriga y mi persona Cristian Ortiz. El día de hoy presentaré el proyecto de cálculo de varias variables. El tema del mismo es la aplicación de las derivadas parciales en la fabricación de cajas. Para empezar, hay que definir qué es una derivada parcial. En matemáticas, la derivada parcial de una función de varias variables es la derivada con respecto a cada una de esas variables, manteniendo las otras como constantes. En la imagen podemos apreciar la derivada parcial de la función con respecto a x, y podemos notar que la letra d es distinta a la de la derivada normal, ya que esta es la d de Jacobi, la cual se utiliza para representar a las derivadas parciales. La derivada parcial de una función f de x, y o las variables que nosotros necesitemos derivar, con respecto a la variable x se puede denotar de distintas maneras, como podemos apreciar en la imagen, pero la más utilizada es la de la derivada parcial de la función con respecto a x. Ahora, para entender de mejor manera el tema de las derivadas parciales, realizaré un ejemplo. El enunciado nos dice, realice la derivada parcial de la función xy igual 3x al cuadrado más 5xy menos 7y al cuadrado más 1, y nos pide la derivada parcial de la función con respecto a x y la derivada parcial de la función con respecto a y. Ahora realizaremos la derivada parcial con respecto a x. ¿Eso qué quiere decir? Solamente derivaremos la variable x, las demás se convertirán en constantes. Entonces tenemos que el 3x al cuadrado, el exponente de la x, lo bajamos y le restamos 1. Y nos queda 2 por 3x y eso nos da 6x. Ahora más 5xy, como la y está multiplicando a la x, no se convierte en constante, entonces solamente derivamos la x y nos queda más 5y por 1, menos 0 más 0, porque las demás se convierten en constantes. Y tenemos que la derivada parcial de la función con respecto a x es igual a 6x más 5y. Ahora realizaremos la derivada parcial de la función con respecto a y. El 3x al cuadrado se convierte en una constante, ponemos 0, más 5xy, igual que el anterior caso, como la x está multiplicando a la y, solamente la derivamos la y la multiplicamos. Menos 7y al cuadrado, bajamos el exponente y le restamos 1, y resolviendo eso, nos queda que la derivada parcial de la función con respecto a y es igual a 5x menos 14y. Derivadas parciales en la fabricación de cajas. Las derivadas parciales nos ayudan a tener cálculos más precisos para la fabricación de las mismas, permitiéndonos tener un ahorro de dinero, tiempo y evitar el desperdicio necesario de material. Además, nos ayuda a ser más eficientes al momento de transportar materia prima, en este caso las cajas de cartón, ya que al ser el margen de error de volumen mínimo, podemos transportar una mayor cantidad de ellas. A continuación mi compañero realizará el ejercicio de aplicación. Ejercicio de aplicación número 2. Las dimensiones de una caja rectangular son 75, 60 y 40 centímetros, y cada medida no difiere de 0.2 centímetros. Mediante diferenciales, estimar el mayor error posible cuando el volumen de la caja se calcula a partir de estas medidas. La caja rectangular con sus dimensiones y sus medidas están en centímetros. Sin embargo, debido a los instrumentos de mediciones, en muchas ocasiones las medidas no son exactas, por lo que hay un margen de error. En este caso es de 0.2 centímetros y esto puede ser positivo o negativo, por lo que nos piden estimar el mayor error posible con respecto al cálculo del volumen. En el volumen, suponiendo que x es igual a 75, que y es igual a 60 y que z es igual a 40, podemos determinar la siguiente ecuación. Volumen es igual a x que multiplica a y multiplica a z, y de esta manera podemos calcular sus diferenciales, el diferencial de b. En esta parte calculamos la derivada parcial de la función con respecto a cada una de sus variables. En primer lugar, tendríamos la derivada parcial con respecto a x, que sería 1 multiplicado por sus constantes, que sería y por z, y esta a la vez multiplican a sus diferenciales. De igual manera, calculamos la derivada parcial con respecto a y la derivada parcial con respecto a z, recordando que los diferenciales los podemos obtener mediante el error que difiere el volumen. En este caso es el de 0.2 centímetros, por lo que el diferencial x, y y z serían el mismo. Con esto hemos obtenido todos los valores, ahora simplemente nos quedaría calcular. ¿Y cómo lo hacemos? Pues reemplazando los valores que ya tenemos en la ecuación. X es igual a 75, y es igual a 60 y z es igual a 40, y los diferenciales son iguales a 0.2. Entonces, calculando, tendríamos que el error máximo posible del volumen en esta caja con respecto a sus dimensiones es de 1980 centímetros cúbicos, debido al error que nos dan los instrumentos de mediciones. Ahora veremos el porcentaje de error, 1980, con respecto a la caja. El volumen deseado sería B es igual a 75 por 60 y por 40, que son los valores de las variables, y esto daría igual a 180.000 centímetros cúbicos. Ahora calculamos el porcentaje del error.
que sería 1980 sobre 180.000 por 100, y esto nos va a dar 1%. Por consiguiente, un error del solo 0.2 centímetros al medir cada una de las dimensiones podría llevar a un error de tanto a 1980 centímetros cúbicos en el volumen calculado. Esto parece un gran error, pero solo es alrededor del 1% del volumen de toda la caja. Muchas gracias. En el siguiente ejercicio nos muestran las dimensiones de una caja rectangular, de las cuales X es igual a 55 y Z es igual a 75 centímetros. Dice que cada medida no difiere del 0.4 centímetros con respecto a su valor real, y mediante diferenciales nos piden estimar el mayor error posible con respecto al cálculo del volumen. Entonces, una vez ya analizadas las variables, simplemente restaría obtener la ecuación del volumen, y esto se lo obtiene multiplicando cada una de sus variables, por lo que volumen es igual a x al cuadrado que multiplica a z, y con esto ya se puede calcular sus diferenciales. El diferencial de db. En esta parte calcularemos la derivada parcial de la función con respecto a cada una de sus variables, de x y z. En primer lugar, realizaremos la derivada parcial con respecto a x, que sería 2x multiplica a z. Como esta es una constante, nos altera, por lo que baja a multiplicar al diferencial. Asimismo, realizaremos la derivada parcial con respecto a z, y esta va a ser 1, por lo que quedaría más x al cuadrado que multiplica a dz, recordando que los diferenciales van a ser nuestro margen de error máximo posible, por lo que en el lado de las x y de la z, este va a ser de 0.4 centímetros, y con esto ya se han obtenido todos los valores, en los cuales x es igual a 55, z es igual a 75, y los diferenciales es 0.4, por lo que los reemplazamos en la derivada parcial. Y de esta manera, calculando, obtenemos que el error máximo posible del volumen en esta caja con respecto a sus dimensiones es de 4.510 centímetros cúbicos, debido al error que nos dan los instrumentos de mediciones. Ahora veremos el porcentaje de error de este resultado con respecto a la caja. El volumen deseado va a ser 55, que es x al cuadrado, multiplicado a z, que es 75, y esto va a ser 226.875 centímetros cúbicos. Ahora calcularemos el porcentaje de error, por lo que esto sería 4.510 sobre 226.875 multiplicados por 100, y esto nos daría un resultado del 2%. Por consiguiente, un error de tan solo 0.4 centímetros al medir cada una de las dimensiones podría llevar a un error de tanto 4.510 centímetros cúbicos con respecto al volumen calculado. Esto sería un gran error a simple vista, pero solo es alrededor del 2% del volumen de la caja. Muchas gracias. Mi nombre es Adrián Rosero Narváez. Voy a explicar la ejecución de mi programa de MATLAB en los ejercicios de margen de error de cajas por medio de derivadas parciales. Voy a usar porcentaje, que es para escribir comentarios, clear, que es para eliminar elementos del espacio de trabajo, fprint para imprimir texto o cualquier flujo de salida que especifique, input para solicitar una entrada al usuario, sims para declarar variables, diff para calcular la derivada y subs para hacer el reemplazo numérico en las variables. Mi código tiene una entrada de bienvenida por fprintf, declaro variables, también pido la función al usuario y comienzo a derivar con respecto a x, y, z. Una vez que tengo las derivadas parciales, no les pongo el punto y coma para que se pueda visualizar la derivada parcial. Pido al usuario que ingrese los valores que le da el ejercicio, que son la medida no diferida, lo que se llega a perder, de la longitud de cada dimensión, las diferentes dimensiones de la caja, y también comienzo a trabajar una vez más con declarando variables para que no tenga ningún error. Voy a trabajar con el diferencial de volumen, el cual lo voy a calcular con esta fórmula de aquí, y voy a reemplazar en esta fórmula por medio del comando subs. Voy a reemplazar x, que va a valer a, y va a valer b, y z va a valer c. Con fprintf calculo ese resultado de la operación de aquí, y vuelvo a declarar variables para poder calcular el volumen. El volumen asimismo lo reemplazo con subs y lo imprimo con fprint. Con e voy a declarar diferencial de volumen sobre volumen por 100. Entonces estoy calculando el porcentaje de error que presentó el volumen, lo cual imprimo el porcentaje de error del volumen es, y lo imprimo con 2 decimales, que eso indica la top f, y el /n me indica salto de línea. Entonces comienzo a ejecutar el programa. Lo ejecuto, y en el command window me va a salir la bienvenida y voy a poder ingresar. Voy a trabajar con el primer ejercicio, que va a tener diferentes longitudes cada dimensión. Entonces me va a derivar parcialmente y podré escribir la medida no diferida, que es 0.2. Tenemos aquí que la primera dimensión es de 75, la segunda es de 60 y la tercera es de 40. Y con esas dimensiones y
y la medida no diferida del valor real, me va a calcular el diferencial de volumen, el volumen, y con eso me va a calcular el porcentaje, que es 1.10, y en el ejercicio real tenemos que es 1%, o sea, lo hemos redondeado a 1. En el otro ejercicio tenemos que dos variables van a ser iguales, por lo tanto, vamos a escribir esta ecuación, esta función. Vamos a darle run y vamos a escribir x al cuadrado por y, por z, es por z, lo cual nos va a decir que ingresemos aquí están las derivadas parciales. Ingresamos la medida que es de 0.4, las dimensiones que son de 55, son dos iguales, y la última es de 75. Nos calcula el diferencial de volumen, el volumen, y por medio de la división de ellos y multiplicación, saco el porcentaje de error que va a tener el volumen. Es de 1.99%, que aquí lo estamos redondeando y decimos que es 2%. Muchas gracias, esta ha sido la presentación de mi programa para la resolución de ejercicios de margen de error por medio de derivadas parciales. Después de realizar la investigación para hacer el proyecto, podemos concluir que el uso de las derivadas parciales nos permite tener cálculos precisos para problemas que se presentan en las industrias. Esto nos lleva a fabricar de manera eficiente las cajas de cartón, que en este caso sería para calcular el volumen de las cajas, para obtener el margen de error del volumen mínimo, ayudándonos a tener un ahorro significativo de tiempo, dinero y evitar el desperdicio innecesario de material. Además, podemos utilizar herramientas como MATLAB para realizar este tipo de cálculos mediante la programación. Muchas gracias.